Vamos a iniciar de nuevo. Seguimos en la unidad 1, vamos a ver el tema 2, que viene siendo los conceptos de magnitudes eléctricas. Entonces, en aquí, bueno, que primeramente recordemos qué es una magnitud eléctrica. ¿Qué es una magnitud? ¿Verdad? Pues una magnitud es una propiedad que se puede medir físicamente. Ya ven que, por ejemplo, la distancia, para medir la distancia tenemos varias magnitudes. Por ejemplo, podemos medirlas en metros, millas, kilómetros y todo esto para poder medir la distancia. Así que aquí también en la electricidad hay varias magnitudes que lo podemos estar midiendo la electricidad. En cuanto a lo que viene siendo la fuerza de los electrones, la fuerza con que llegan los electrones, el número de electrones, la resistencia de los materiales para el flujo de los electrones, y el otro que viene siendo la potencia. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Bueno, entonces, entendido lo que veníamos diciendo, que es una corriente eléctrica, dice: la corriente eléctrica recibe el nombre del movimiento de las cargas eléctricas de los electrones a través de un conductor, ¿verdad? Ya dijimos que un conductor podría ser un cable en este caso. Es decir, que la corriente eléctrica es un flujo de electrones. Miren, aquí, bueno, yo quise entendido lo que es la corriente eléctrica. Hay otra magnitud que es la que se le denomina corriente eléctrica o intensidad. Esa es una de la primera. Bueno, lo voy a pasar de una vez. Esta corriente dice que es el flujo el número de electrones. O sea, lo que va a medir es el número de electrones que pasan en un segundo determinado. Si pusiéramos una barrera aquí así, a la mitad, ¿cuántos electrones pasan por segundo? ¿Verdad? Esa viene siendo la intensidad o corriente, ¿verdad? ¿Cuántos electrones pasan por segundo en un determinado lugar, ¿verdad? Dice: la intensidad o corriente es la cantidad eléctrica o carga eléctrica que circula por un circuito en la unidad de tiempo. Para determinar la intensidad se le utiliza la letra I y su unidad es el amperio. El amperio, ¿verdad? Intensidad de corriente es el número de electrones que pasan por un segundo. Menor intensidad pasa menos, ¿verdad? Y acá mayor intensidad pues pasan más electrones. En esta hay el amperio, dice, expresa la cantidad de electrones que es llamada carga eléctrica, que pasa por un punto o un circuito durante un tiempo determinado. Una corriente de un amperio significa que es un columbio de electrones, que equivale a 6.24 millones de electrones que pasan por un punto en un circuito en segundo, ¿verdad? Es como si pusiéramos una barrera aquí. Cuando pasa un amperio, que es igual a un columbio, pues pasan 6.24 trillones, ¿verdad? 6.24 trillones, ¿verdad? De electrones por segundo. Eso es la primera magnitud eléctrica, que se denomina la intensidad o corriente. Otra magnitud eléctrica que le podemos medir a la electricidad viene siendo el voltaje, ¿no? El voltaje viene siendo la tensión eléctrica o diferencia de potencial, también denominada voltaje. Es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, ¿eh? Vemos acá la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es, bueno, yo lo entiendo como que mide la fuerza con que llegan los electrones, ¿eh? La intensidad mide el número de electrones y esta mide la fuerza con que llegan, ¿eh? Por ejemplo, tenemos diferentes voltajes.
Por ejemplo, en las baterías en los dispositivos electrónicos hay diferentes voltajes de corriente directa. Por ejemplo, 12 volt, que viene siendo las baterías de un acumulador, 19 volts, la batería del carro, de las computadoras, creo que andan 9 volts, algo así, son diferencia potencial, o sea, lo que se necesita. Y en voltaje alterno, corriente alto voltaje, los altos voltajes pues vienen siendo de 15.000 kilovolts, y luego la intensidad media viene siendo 25.000. Bueno, la que llega a nuestra casa pues viene siendo de 110 volts, de 240 volts, ¿verdad? 380, lo que se maneja industrialmente, los voltajes que se manejan en los motores, ¿verdad? Esto lo vamos a ir viendo. Entonces, que nos queda aquí claro, el voltaje mide, yo lo entiendo así, mide la fuerza con que los electrones son transportados, ¿eh? O sea, si aquí tienes una diferencia de potencial, aquí tienes mayores positivos y acá tienes negativos, si hay mayores positivos, pues los va a traer más rápido, ¿verdad? Entonces, eso mide los voltajes, ¿verdad? Si es menor, pues es una diferencia de potencial muy leve, pues entonces va a ir más despacio, 9 volts, 5 volts, ¿verdad? Entonces más despacio, eso sí necesita. Pero ya los que son de alto voltaje, en las que hay que tener cuidado, porque eso sí viene una diferencia de potencial muy fuerte, pues eso te puede causar daño o morir la persona, ¿no? La otra que les mencioné viene siendo la resistencia eléctrica, pero esta se le mide la resistencia. Se denomina resistencia a la oposición del flujo de la corriente eléctrica a través de un conductor. O sea, es el dispositivo que hace que la fuerza, o sea, pues no tan fácilmente pues va a hacer el recorrido, o se le va a dejar que pasen los electrones de un lado a otro, ¿verdad? Entonces, a esta oposición se le llama resistencia y se mide en ohms. Porque lo que hicimos, y su símbolo es un omega. También en esto de la resistencia es dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, ya les había mencionado que lo que produce lo que podemos hacer con la electricidad viene siendo movimiento, en creo que cabe el sonido, calentar, o sea, produce calor, y también produce lo que viene siendo luz, ¿verdad? Entonces, si nos han fijado los focos, la de las bombillas, la tradicional, pues tiene un filamento muy pequeño, entonces la resistencia que opone pues va a ser mucha, ¿verdad? Entonces, a la hora de pasar con una intensidad fuerte, pues va a producir lo que viene siendo la luz, ¿verdad? A eso también, por ejemplo, los nuevos que vienen siendo LED, en esos son bajos voltajes en los LED, son muy bajos voltajes para que se produzca luz. También en los gases, ya ven que hay lámparas inflorescentes, pues en eso, imagínense, es un gas y ofrece una resistencia muy pequeña para poder producir la luz. Los motores ofrecen una posición porque pues, en sus sistemas, sus devenados, pues se produce, dependiendo del número de vueltas, pues va a ser la fuerza y todo esto, ¿verdad? Y el voltaje que se le aplica. Entonces, en esas hay una oposición, ¿verdad? Al paso. Cuando ya a una oposición mayor que hace que se eleve la temperatura del material, pues es una resistencia, ¿no? Entonces, en la resistencia es la oposición que produce la magnitud y eso. Hay otra que se llama la potencia eléctrica. Esta potencia eléctrica mide el tiempo que se está realizando el trabajo, ¿verdad? O sea, cuánto tiempo se duró pasando el ampere,
el número de electrones, cuánto tiempo estuvo pasando por el conductor, por la resistencia, componiendo la resistencia, y con esta velocidad, con 120. Entonces esto es lo que mide la potencia. Y ustedes fijen, esta se mide en watts, ¿verdad? Se miden los julios y todo esto, pero comúnmente se mide en watts. Dice que la energía es transferida por un circuito eléctrico por unidad de tiempo. O sea, ¿cuántas veces estuvo funcionando lo que viene siendo la corriente eléctrica? Y se mide en watts. ¿Sabes cuánto tiempo es la potencia? Por unidad. Ya ven que nosotros en el recibo de luz pues te miden lo que viene siendo el kilowatt hora, ¿no? Kilowatt hora, que es la medida que se cobra en Comisión Federal para poder hacer, ¿no? Entonces, esto antes de llegar al circuito, déjenme terminar este video, porque luego no. Entonces nos quedamos claros ahí. Esas son las magnitudes eléctricas, las más adecuadas, las principales, que viene siendo el voltaje, yo le digo así como la fuerza con que llegan, la intensidad o corriente, o intensidad de corriente que dice aquí, intensidad de corriente, o sea, cuántos electrones, el número de electrones, que se mide en amperios, el voltaje en volts, y su abreviatura no la tiene aquí, pero es una B. El amperio la intensidad se mide en amperios, es una A. La resistencia es la oposición que ofrecen los materiales o el circuito que tengamos ahí para ese paso, ¿no? Ese paso de los electrones, que se mide en ohms. Y la potencia, cuánto tiempo estuvo trabajando el circuito eléctrico, que es lo que vamos a llegar. En esta hay una fórmula, déjame ver si la tengo por aquí, la de los ohms. Para medir el voltaje es igual a la intensidad por resistencia. Si tú tenemos este triangulito, pones el dedo aquí así en la B, tapas el D, es intensidad por corriente, ¿no? Intensidad. Si vamos a buscar intensidad es igual a voltajes sobre resistencia, ¿verdad? Y luego vamos a utilizar esta fórmula. Y luego resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, ¿verdad? Y a esta pues se le une la otra fórmula que viene siendo la de la potencia. Potencia es igual a intensidad por voltaje. Y así puedes decir también nosotros, voltaje es igual a potencia sobre intensidad, ¿verdad? Perfecto. O aquí ya derivando con la otra de la ley de Ohm, la resistencia es igual a 2 veces la intensidad, ¿verdad? Igual a 2 veces el voltaje sobre la resistencia, ¿verdad? Porque aquí lo que está sustituyendo viene siendo como la intensidad que tenemos atrás. O sea, sustituyes una de estas, como que el voltaje es igual a intensidad por corriente, ¿no? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, intensidad por resistencia lo escribes aquí, intensidad por resistencia, pues te queda 2 veces intensidad por resistencia, ¿verdad? Y así si sustituye la otra, pues también queda esta forma. Entonces, sabiendo los componentes de ahí, puedes determinar los de los circuitos, ¿sí? Voy a dejarlo aquí porque luego no se puede subir, aunque me dicen que sí.